Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la santa unción de su Espíritu. Aleluya. Amén. Cito palabra bendecida en el nombre de Jesús. Dice así, el 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Eso es cuando entregaron a Jesús en manos de Poncio Pilato para ser juzgado. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Diga conmigo, mi reino no es de este mundo. mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es terrenal. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey?
respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El que es de Dios, palabra de Dios, habla. Y el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para pertenecer al reino de Dios, hay que oír. Y oír palabra de Dios. Amén. Que es el evangelio del reino, que es lo que predicó Jesús, que se lo dije el domingo pasado. ¿Ok? Él vino única y exclusivamente, no vino para más nada. Él no vino a hacer milagros, él no vino a hacer prodigio y él no vino a hacer señales, aunque era parte de él. Pero él lo único que vino fue a establecer el reino de Dios. Fue lo que vino a proclamar, fue lo que vino a publicitar como un heraldo y fue lo que le enseñó a sus discípulos a ir y predicar el evangelio. Fue lo que le enseñó a los 70 discípulos a ir y a predicar el reino. No le dijo más nada. Vayan y prediquen el reino. Establezcan el reino. Y nosotros venimos a Argentina a replantar el reino. Amén. A replantarlo. ¿Qué significa replantar? Plantar de nuevo. ¿Por qué? Porque el reino sufre violencia. Tanto de los de adentro, que han quitado el reino de Dios para establecer su propio reinito, como los de afuera que quieren destruir el reino. ¿Se acuerdan que le hablé de eso la semana pasada, no? Amén. Ok, ahora, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ciudadanía del reino. Comienza por oír los beneficios que tiene el reino. Oír qué es el reino, al cual el domingo pasado ya yo le dije que era el reino. La gente oye el reino y si quiere entrar en el reino como un ciudadano, tiene que dejar la ciudadanía anterior. ¿Cuál es la ciudadanía anterior? La ciudadanía del reino babilónico. Es un sistema que gobierna el mundo, la Biblia lo dice. Y el maligno es el que domina ese sistema. Entonces, para pertenecer al reino, tú tienes que dejar o abandonar o renunciar al sistema babilónico y todo lo que lo rodea. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Para poder pertenecer al reino de Dios, que no es de este mundo, aunque estamos en el mundo. Es un reino que se instala por encima del sistema babilónico, porque no pueden existir dos reinos. El sistema babilónico tiene que retroceder para que el reino de Dios se establezca en el lugar donde va a existir. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La palabra dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No tiene nada que ver el mundo con el reino. No tiene nada que ver pelear con Cristo. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros no debemos unirnos a yugos desiguales. El que es de Dios, palabra de Dios, habla. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. Amén. Entonces, el mundo que está bajo las influencias del sistema babilónico, dominado por el maligno, va a pasar. Pero el reino de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Yo le expliqué que no era el reino, ¿verdad? Le dije que no era el reino cuando comencé a darle esa enseñanza. El reino no es bebida ni comida. El reino no es vestidos ni calzado. ¿Qué es el reino? Es el gobierno de Dios instalado en la tierra. ¿Qué es el gobierno babilónico? Es un sistema que rige
que rige a los que están dentro de ese sistema. Amén. Amén. El reino es diferente. El reino es diferente. El reino es de Dios y lo va a gobernar Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Para eso he nacido, le dijo a Poncio Pilato. Seguimos. Amén. Ok. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Repito para los que están en las redes sociales. Filipenses capítulo 3, versículo del 20 al 21. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. Sigue la palabra bendecida. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas. ¿De dónde viene nuestra ciudadanía? De los cielos. cielos. De los cielos. Porque ¿de dónde vino el reino? De los cielos. Amén. Jesús vino a inaugurar el reino de Dios en los cielos. Amén. Y le pidió a sus discípulos, y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, de donde somos nosotros, el fundamento profético y apostólico, a replantar el reino, porque el reino sufre violencia y todos se esfuerzan por entrar, dice la Biblia, todos se esfuerzan por entrar al reino. Lucas 16, 16, allí está. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 16, 16. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 16, dice la Biblia, escrito está, por favor, lean la suya. Sigue la palabra bendecida. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Este Juan es Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. El cielo, el reino de los cielos es ¿qué? Anunciado. Y muchos se esfuerzan por entrar en él. Y la Biblia dice que solamente los violentos lo arrebatan. No dice los valientes. Muchas veces muchos predicadores se equivocan al decir que los valientes. No, no son los valientes. Los valientes están 3 metros bajo tierra. Pero los violentos lo que hemos arrebatado el reino de Dios para poder entrar en él y adquirir la ciudadanía de los cielos, de donde viene el reino. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué los violentos? No los groseros, no los abusivos, no los falta de respeto, sino los osados. ¿De dónde nos saca Dios? Nos saca del sistema que está rigiendo al mundo. ¿El sistema qué? Babilónico, regido por el príncipe de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces,
Cuando usted se sale violentamente, porque Él no lo va a dejar, Él lo va a atrapar para que usted, dice la Biblia, que el diablo es el único que no abre la puerta de la prisión, de la cárcel. Y Jesús tiene la llave y Él abre la puerta, ¿ok? Y dice que cuando va a salir, el diablo no lo retiene para que no salga, pero usted sabe cómo, con violencia, se desafa de esas manos del mundo, de las garras del diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. para poder entrar al reino. Sigue diciendo la Biblia, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Aquí vemos los héroes de la fe. Vemos los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Ahora, dice aquí la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, creer es fe. Porque para usted tener fe tiene que primero creer. Creer en el evangelio que se le predica. Santo. Y a medida que usted cree, usted oye. Y cada vez que oiga, ¿va a venir qué? La fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y oír Palabra de Dios. ¿Y usted qué hace? Cree esa palabra y va a entrar la fe en usted. Y a medida que usted la ponga por obra, la fe va ¿qué? Aumentando, va creciendo de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la fe y creer, las dos juntas, es fidelidad. Aleluya. Fidelidad. La fe y creer, las dos juntas, el significado de fe viene a ser fidelidad. Cuando dice la Biblia, cuando regrese Jesús, encontrará fidelidad en la tierra. Fidelidad significa no ser fornicario ni adúltero, no volverse al mundo. Encontrará una gente que sea fiel. Mira, llueve, truene o relampaguee, soy un ciudadano del reino. No vendo mi ciudadanía del reino por un plato de habichuela como Esaú, que fue profano, que era profano. Entonces, dice la Biblia, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay una predestinación para entrar al reino. Desde antes de la fundación del mundo. Pero primero hay un llamado para esa predestinación. Y se convierte en predestinación cuando reconocemos que Jesús de Nazaret es el Mesías, nuestro Señor y suficiente Salvador de nuestra vida. Mientras tanto, que no lo confesemos y no le obedezcamos, no somos pertenecientes a la ciudadanía del reino, que viene de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando usted resiste el señorío de Cristo, usted está a punto de irse de nuevo al sistema que gobierna al mundo. ¿Cuál es ese sistema? Babilónico, que está bajo la influencia del del príncipe de de las las tinieblas. Que el Señor lo reprenda. Amén, amén. Porque usted resiste. Usted se resiste. Yo ofrenda, no. Es lo que me da la gana. Si quiere que lo agarren. O como otro, yo mantengo. No, usted no mantiene a nadie. Usted no se mantiene ni a usted mismo. No, porque sin mí. No. Bueno, agárrese por otro y váyase. A ver. Aquí estamos todavía. Hay mucha gente que abría la boca para decir, no, yo soy el que sustento, el que mantengo. Wow. Ten piedad, Señor, de esa persona. Y a esa persona le digo, ten temor de Dios. Amén. Porque esta obra no es tuya, ni tampoco es mía, es de Él.
Amén, amén. y Él la sustenta. Aleluya, el único. Porque la obra de Dios permanece para siempre. Amén. Así es. Pero la obra del Así hombre y es. del mundo se desvanece. La gente que viene al ministerio profético y apostólico, Ciudad de Dios, es porque Dios los ha traído a nosotros. Si Dios no los atrae, no vienen. Porque es Dios el autor y consumador de esta obra y de la fe, que va a ir agregando a los que van a ser salvos por la predestinación en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ahora, dice la Biblia en el verso 13 del libro de Hebreos, en el capítulo 11, conforme a la fe. ¿Conforme a qué? A la fe. ¿Y qué significa la fe? Creer. Conforme a que creyeron. Conforme a la fe, que traducido las dos cosas, ¿qué? Fidelidad. Conforme a la fidelidad murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y eran peregrinos sobre la tierra. Amén. ¿Qué somos aquí? Peregrino. ¿Y qué más? Y extranjeros en esta tierra. Porque tenemos una ciudadanía, ¿en dónde? En el reino. Amén. En el reino. Tenemos una ciudadanía en el reino. Y estamos en esta tierra Así es. como peregrinos y como extranjeros. Amén. Y también de donde venimos, somos peregrinos y también somos extranjeros. Así es. Amén. Así es. Porque estamos tras, ¿qué iban ellos? Estaban tras una nación que no pertenece a esta tierra. Y cuando usted lee el capítulo 11 se va a dar cuenta que ninguno las alcanzaron. ¿Por qué? Porque nos estaban esperando a nosotros para que ellos, conjuntamente con ellos y nosotros, entrar definitivo en el reino de Dios. Amén. Que es la nueva Jerusalén, la ciudad que va a descender del cielo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria Gloria a a Dios. Vamos a Efesios, por favor. Capítulo 2, verso 20 y 21. Vamos a ver cuáles son las columnas o las bases de ese reino. Vamos a ver cuáles son las columnas o las bases del reino de Dios. Capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 20 y versículo 21. Sigue la palabra bendecida. Amén. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22, en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ese reino tiene dos columnas, tiene unas bases bien fundamentadas en lo profético y en lo apostólico. Amén. El primer paso de obediencia, después de haber creído, después de recibir la fe y después entrar para la fidelidad, es el bautismo. Y si usted va a Mateo capítulo 3, se va a dar cuenta que desde allí comienza el bautismo. No estaba en el Antiguo Testamento, comienza en el Nuevo. Y comienza con Juan el Bautista. Juan el Bautista, en su nacimiento, es llevado al desierto por Dios. Y allá en el desierto, para que no se contaminara, ¿con qué? Con el sistema babilónico. Acuerden que en ese entonces estaba gobernando ¿quién? Roma. ¿Y Roma quién es? Babilonia. En ese momento, Dios lo saca de su parentela, de su tierra, y lo lleva al desierto.
y allá lo pone a comer miel y ¿qué más? Y langosta, hasta que cumpliera los 30 años, porque no podía haber un maestro o no tenía ministerio hasta que no cumpliera los 30 años. Pero su ministerio duró apenas 6 meses. Imagínese usted una persona que dura 30 años para comenzar su ministerio y dura tan solo 6 meses. Porque después de él vino Jesús, que también tuvo que esperar que cumpliese los 30 años. ¿Y cuándo cumplió los 30 años Jesús? ¿Cuándo los cumplió? Cuando murió el profeta Juan el Bautista, que le llevaba a Jesús 6 meses de nacido. Lo vemos allí en la Escritura. Yo se lo enseñé a ustedes cuando dijimos el nacimiento de Jesús a través de Zacarías. Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. Y cuando él muere, a los 6 meses, ¿cuántos años cumple Jesús? 30. Y desde allí comenzó Jesús El su ministerio. ministerio. Bendito sea el nombre de Cristo Amén. Jesús. ¿Y cómo comenzó Jesús su ministerio? ¿Cómo lo comenzó? Siendo bautizado por Juan el Bautista. Y él le dice, tú más bien me deberías de bautizar a mí, porque Juan decía, yo soy la voz que clama en el desierto, pero no soy digno de desatarle a aquel que viene detrás de mí, ni siquiera la sandalia, porque a la verdad yo bautizo en agua para perdón de pecados, porque es para arrepentimientos. Pero el que viene detrás de mí, de quien yo no soy digno de desatar su sandalia, él es mayor que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira lo perfecto de Dios. Amén. Él tuvo que haber dejado su ministerio y seguir a Jesús. Pero él desde la cárcel le mandó a preguntar a Jesús, ¿eras tú el que había de venir? Y eran primos hermanos. Oye, tú acabas de dar testimonio, la voz del desierto, y todavía me vas a preguntar. Y le manda a decir Jesús, dile a él, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Que Jesús da una palabra más fuerte allí con respecto a ese testimonio hacia Juan. ¿Qué saliste tú a ver desde el desierto? ¿Qué saliste tú del desierto a ver? Son palabras un poco más fuertes. Pero Dios nos dice hoy que el primer paso para entrar al reino es el bautismo. Porque el bautismo para arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, donde Jesús se tuvo que bautizar para que se cumpliesen las escrituras, mas no porque él era pecador y no tenía nada de qué arrepentirse, sino para que se cumpliesen las escrituras. Y Jesús no bautizó ni a un alma, a nadie. Porque la Biblia dice que los que bautizaban eran los apóstoles. Bautizaban los apóstoles o bautizaban sus discípulos, así dice la Biblia. ¿Quiénes eran sus discípulos? Los apóstoles. Eran los que bautizaban. Pero el bautismo comenzó primero en lo profético por el profeta Juan el Bautista y fue seguido por ¿quiénes? Por los apóstoles. Por los discípulos que eran ¿qué? Apóstoles. Proféticos, apostólicos, Santo. fundamentados en Efesios 2:20, lo acabamos de leer ahorita. ¿En qué? En lo apostólico y en lo profético. Nosotros pertenecemos al ministerio apostólico y profético Ciudad de Dios. No le hemos puesto nombre de ninguna denominación, porque no somos denominación. Cristo no vino a esta tierra a traer, no vino a traer religión, pero tampoco vino a traer denominación. Todas las personas, lo digo con poder y autoridad que Dios me ha delegado desde los cielos, todas estas personas
que le hayan puesto nombre a la iglesia, fulano de como la quieran llamar, a esas denominaciones, son una división del reino de Dios. Se han dividido, se han apartado para formar sus propios Reinito. reinitos, de fulano, de mengano y de perencejo. Pero el reino es de Dios y la iglesia es de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia la compró con su propia sangre y es la que va a bajar del cielo porque es la esposa del Cordero. No es una iglesia terrenal. Por eso el Señor dijo así: los cielos no me pueden contener, ni la tierra tampoco. ¿Cómo me vas a construir una casa? Sin embargo, por amor a David, permitió que Salomón le hiciera el templo de Jerusalén, que fue remodelado por Herodes y en el año 70 fue destruido por Tito, el general romano. Y hasta el sol de hoy no hay templo y ellos no se congregan en un templo, los judíos. O si no, vayan y pregúntenle allá. ¿Ya se congregan en un templo? No. ¿Sabe dónde van? Al muro de los lamentos. Pero no hay iglesia en Jerusalén y ellos no se congregan en una iglesia. Hay sinagogas, pero son de ellos, de los rabinos de ellos, que todavía quedan algunos, pero no se congregan en una iglesia. ¿Quién es el que vive? Cristo. Es su nombre. Gloria a Dios. Seguimos como ciudadanos del reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, para nosotros poder entrar al reino, ¿qué debemos hacer? Primero, creer. Y cuando creemos, ¿por qué? Por el evangelio que es predicado. Y entramos porque oímos la predicación del evangelio del reino. Amén. Amén. Creemos en el evangelio. Ahora, cuando ya entramos, bueno, aquí ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen aquí cuando, o en cualquier país que vas a entrar como ciudadano? ¿Qué te dicen? Tienes que primero renunciar a la ciudadanía de tu país. Eso lo dicen. Eso lo hacen en todos los gobiernos, todas las naciones del mundo. Para tú pertenecer como ciudadano de un país, lo primero que te dice que tienes que renunciar al país de donde tú vienes. Para nosotros entrar al reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién? Al sistema. Al mundo. Porque la amistad con el mundo, ¿qué? Y todo el que ama al mundo, el amor de Dios, No está en no está en ellos. él. Entonces, ¿a qué debemos renunciar? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Violentamente. Era fornicario, era adúltero, era mentiroso, era ladrón, renuncio a todas esas basuras. ¿Para qué? De modo que si alguno está en Cristo, No. las cosas viejas, he aquí todas son hechas Nueva. despojados del viejo hombre que está viciado con las cosas del mundo y renovados en el espíritu. El gobierno o el reino de Dios es espiritual. Vamos a ver si es espiritual o no es espiritual. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 1. En adelante. Romanos capítulo 8, versículo 1. En adelante. Sigue la palabra bendecida. Amén. Ahora, pues, este es el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia
de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, El Espíritu. si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está Muerto. a causa de él, Pecado. mas el Espíritu vive a causa de la. Justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará También. vuestros Cuerpo mortal. por él Espíritu. que mora. En vosotros. Ahí lo tienen. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Estos son hijos de Dios. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu De adopción. por el cual clamamos. Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, Hijos de Dios. y si también herederos, De Dios. Y coherederos de Cristo. herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él Seamos glorificados. seamos glorificados. Amén. Ya no vivo yo, vive, Cristo en mí. y tengo la mente de Cristo. Porque el reino es espiritual. Amén. El reino no es carne, no es terrenal, es espiritual. Y ese reino al cual nosotros nos sometemos, ¿de dónde proviene? Dice en el capítulo 3, versículos 3 y 5. Versículos 3 y 5. Vamos a leerlo del verso 1 hasta el 5. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5. Sigue la palabra bendecida. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un maestro de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, lo sabían, no eran advenedizos, no eran ignorantes, ellos sabían que Jesús había venido y por lo tanto venía ¿qué? A instalar el reino. ¿Ok? Ajá. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar en el reino De Dios. ¿Qué hay que hacer primero? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Para qué? Para entrar En el en reino el de reino. Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede Entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Porque para entrar primero, ¿qué hay que hacer? Bautizarse. Nacer. Hay que nacer. Se los dije, hay que nacer. Para ser ciudadano de una nación, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? Nacer. Como naturalmente y Jurídico. jurídicamente. Naturalmente y Jurídico. jurídicamente. En el Antiguo Testamento, ellos entraron porque entraron jurídicamente por la ley. Toma Dios a Abraham, que no era judío, era de la tierra, ¿de dónde era Abraham? De la tierra de Ur de los Caldeos.
Ur de los Caldeos. No era judío. Lo toma y le dice, te voy a dar una tierra y tu parentela, en ti será bendita toda la nación, en tu simiente. Estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de Jesús. O sea que Abraham recibió una promesa y no solamente eso, sino que vino Dios y se paró en el orden de la tierra, levantó su mano derecha y juró, porque no tenía nada por qué jurar, juró por sí mismo que la promesa estaba bajo juramento, que era inconmovible, porque Él no cambia, no tiene sombra de variación, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Es un presente continuo. Entonces, juró que todo lo que recibiésemos a Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, íbamos a estar en el reino. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Es en Jesús. Apóstol, pero Jesús no estaba en el Antiguo Testamento. Se presentaron 3 ángeles. Uno se quedó con Abraham. Los otros 2 fueron a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quién era el que se quedó con Abraham? Jesús lo visitó. Abraham vio mi día y se alegró. Estamos bajo promesas fuertísimas. O sea, no es cualquier cosa, no estamos aferrados. Hay dos escuelas de pensamiento. La calviniana, que dice que la salvación no se pierde. Y está la arminiana, que dice que la salvación se pierde. Pero está un fundamento sólido en Cristo Jesús, que es el pacto sempiterno. ¿Qué pasó en el antiguo pacto? Que ellos no obedecieron y Dios se desentendió de ellos. Mas nosotros estamos ¿en qué? En un nuevo pacto con mejores promesas en Cristo Jesús. Estamos en un mejor pacto donde fue hecho con juramento. Le dijo el Señor y juró Dios y dijo, tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre. ¿Y nosotros por quiénes venimos? Por el sacerdocio de Melquisedec. ¿Dónde está fundamentado? Se lo hemos dicho miles de veces. El ministerio apostólico y profético, ¿de dónde desciende? De la barba. Del orden De Melquisedec. de Melquisedec. Por llamamiento de nuestro Señor y suficiente Salvador. Porque nosotros no venimos de la línea del ADN arónica levítica, porque ya ese sacerdocio cerró, caducó. Ahora viene el rey y sacerdote para siempre, que es Jesús de Nazaret, el Mesías. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él fue quien nos ordenó para esta buena obra que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella como apóstoles y profetas del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ajá. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de la carne y lo que es nacido, El espíritu. espíritu es. ¿Se dan cuenta? Amén. Lo que es nacido de la carne Carne. y lo que es nacido del espíritu. Espíritu es Entonces, ¿el reino qué es? espíritu. Espiritual. Porque Dios, ¿qué es? Espíritu. Dios es espíritu. Dios no es carne, Dios no es hombre. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo para que tomase un cuerpo de hombre. Lo vimos en Filipenses, lo acabamos de leer ahorita. Este reino es espiritual. Si tú sigues viviendo en la carne, no estás en el espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, Viejas pasadas. he aquí todas son hechas. Nuevas. Y el que no tenga el espíritu de Cristo, Puede entrar. no es de Dios. No puede entrar al reino. ¿Por qué? Porque hay que ¿qué? Nacer de Nacer de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Sí. ¿Se han entendido todo? Amén. Perfecto, ¿no? Ahora, este reino está regido por leyes. Este país está gobernado o está legislado
por leyes. De donde nosotros venimos, esa nación también está legislada por leyes. Y el reino también tiene sus propias leyes, que no son las que gobiernan el sistema babilónico. No son diferentes. Aunque el sistema babilónico imita todo lo que es del reino de Dios. El diablo es un imitador del reino de Dios. Él quiere implantar un sistema haciéndolo ver al mundo que es el reino, mas no es el reino. Es un sistema babilónico que está bajo la influencia del maligno. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bien. A ver. Vamos a ir a ver esas leyes. Vamos a ver. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Parémonos frente a la Biblia. Vamos a ver. Vamos a ver esas leyes que rigen el reino. Juan capítulo 17. Versículo del 15 al 21. Voy a adelantar un pedazo nada más porque esto es la predicación del próximo domingo. Amén. Sigue la palabra bendecida, verso del 15 al 21. Dice así, por favor lea su Biblia. No ruego que lo quites, sino que los guardes. No son Del mundo. como tampoco yo soy. Del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Es verdad. como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, Sean santificados. ¿en dónde? En la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, En nosotros. para que el mundo crea. Tú me enviaste. Ahí lo tienes. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el reino crea que tú me enviaste. No dice así, ¿verdad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el sistema babilónico, donde nosotros también estábamos allí incrustados, y él nos arrancó con violencia para su reino, y nosotros fuimos violentos y salimos de allí, nos escapamos de ese sistema que está perdido en delitos y en pecado, y caminan sin Dios, porque no quiere. El envidioso no quiere lo que tú tienes, porque no lo quiere tener. Solo él quiere que tú no lo tengas. ¿Y qué es lo que tú tienes? El Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. Porque está lloviendo, tronando, relampagueando, y tú estás más alegre que una lombriz, y ellos, las tripas, retorciéndole. Porque ellos ven, bueno, y tantas bolsas y tantas cosas. ¿Ustedes creen que cuando nosotros vamos al mercado central, toda esa gente que va en el colectivo, que van maldiciéndonos, que van diciendo, que van, mira, hablando de nosotros, ni le paramos, nosotros ni le prestamos atención? Vamos tranquilos, vamos con el Señor, vamos alegres, gozosos. Y esa gente mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira ese carro que llevan, mira que no dejan apuesto para nadie, maldiciéndonos. Pero aunque andemos en valle de muerte, Así es. ninguna saeta Así que es. vuela de día y de noche, nada nos va a tocar a nosotros. Amén, amén. En nombre de Jesús. Todos esos vituperios caen sobre Jesús y ellos no saben que están acumulando ascuas para sus propias cabezas. Entonces, no temeré Lo que puede hacerme el hombre. Amén. mal alguno, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No temas al que mate el cuerpo, témele al que puede echar tu cuerpo al lago de fuego. Así. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Voy a dejar lo otro, las leyes del reino, para el domingo que viene, Amén. pero estamos ya claros Amén. acerca de lo que es el reino, Amén.
que fue lo primero. Estamos claros de lo que es la visión y la misión del reino. Estamos claros de cómo hay que entrar en el reino, ¿ok? Cómo está la ciudadanía del reino. Perfecto. Sí. Vamos 3 domingos dando el estudio acerca del reino. No puede haber duda de que no, apóstol, yo todavía estoy en el sistema babilónico. Bueno, ¿qué es ya? Estamos en el reino. Ya vimos qué es el reino, qué significa el reino. Es el gobierno de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el baño, en el cuarto, donde vayamos. El reino. Amén. Porque no pertenecemos a este Al mundo. mundo. Vimos la visión y la misión del reino. ¿Cuál es la visión y cuál es la misión? ¿Ok? Amén. ¿Cuál es la misión? Por tanto, ir Y hacer el evangelio, todas las no naciones. solamente con palabras, Sino sino con nuestro hechos. testimonio. ¿Y cuál es la visión? La transformación Amén. completa de nuestro ser, en espíritu En verdad. y en verdad. Aleluya. Hoy que vimos La ciudadanía. cómo adquirimos la ciudadanía del reino. ¿Cómo se hace? Oyen por el oír Creer Tener fe. para la fe, y el oír pero hay que oír primero palabra de el Dios. evangelio para poder creer y tener fe. Y luego Nacer de nuevo. Renunciar al pecado violentamente. Nacer de nuevo. nacer de nuevo. Renunciando al pecado violentamente. Renunciando al pecado violentamente para nacer de nuevo. Amén. Para nacer de nuevo. Con violencia. No es que, bueno, de a poquito, como nos dijeron una vez, pastor, ya, me fumo una caja, ahora me voy a fumar, la caja traía 20, me voy a fumar 15, 14, 13, 12, y dígame cuando te quede uno, ya vino Cristo, no te dio oportunidad. Ah, pero ya vea que me queda uno, no, listo. Porque tuviste que haberlo, ¿qué? Dejado. De una vez. Dejarlo todo de una vez. Santo. Dejarlo todo de Santo. una vez. Si él lo dejó todo, lo vimos en Filipenses, no escatimó ser Dios, no escatimó, sino que se despojó de toda deidad y se hizo a imagen de nosotros y adquirió la forma de hombre en carne. Se hizo carne para que nosotros nos hiciéramos espíritu. Amén. Se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos Rico. rico. Las riquezas en Cristo Jesús no añaden Tristeza. tristeza. Y la del mundo que amontonan y siguen y destruyen ese granero y lo hacen más grande. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que construiste, ¿te lo vas a llevar? No. Vienen otros que vienen detrás de ti, a veces no tienen heredero. A veces no tienen, no, que bueno, se lo dejé a mis hijos, no, a veces no tienen heredero. Vienen otros que no botaron ni una gota de sudor. ¡Ay! Este es el día que Dios hizo para mí. Mira el bolsa esta, el tonto todo lo que me dejó. No, yo tenía esto para, tú sabes, construirle a mis hijos y hacerle y que se tendieran para los nietos. Viene el otro, lo bota así, lo despilfarra porque no se sudó una gotica para ganárselo, no le interesó. Y el esfuerzo que tú habías hecho, ¿qué pasó? ¿Se fue a dónde? A la borda. A la basura. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. A Amén, los que están en las amén. redes sociales, que Dios les bendiga y les guarde. Ya será hasta una nueva oportunidad, si el Señor me lo permite. Shalom Adonai. Y recuerda, Shalom es paz. Amén.